Hola chicos, bienvenidos a una clase más. En esta clase vamos a estar desarrollando el tema de medicación crónica, ¿sí? Para comenzar vamos a empezar definiendo qué es esta medicación crónica y podemos decir lo siguiente, que la medicación crónica es aquella que el paciente tiene que tomar, ¿sí? Que tiene que consumir de forma regular y prolongada. ¿Esto qué quiere decir? Que esta medicación, una vez que comienza su administración en cierta etapa de la vida, por ciertos factores, una vez que ya ha sido diagnosticada la enfermedad que la produce, estos medicamentos se toman por el resto de la vida del paciente, ¿sí? Lo único que puede ir variando en este caso son las dosis que se van adaptando de acuerdo a las necesidades de cada paciente, pero si es una medicación de uso prolongado, lo que quiere decir que se extiende por lo largo de la vida del paciente. ¿Sí? ¿Qué tipo de medicación vamos a estar estudiando en esta clase que es medicación crónica? Es decir, que se toma toda la vida. Vamos a estar estudiando tres tipos. Vamos a estar estudiando los hipoglucemiantes, que son fármacos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes. Vamos a estar estudiando los antihipertensivos, que se utilizan en el caso del tratamiento de la hipertensión arterial. Y vamos a estar estudiando por último la levotiroxina, que su utilización se relaciona con los trastornos que tienen que ver con la glándula tiroides, más específicamente el hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por los hipoglucemiantes, ¿sí? Esto es lo que vamos a estar tratando, entonces, en este bloque número 1, le vamos a poner así a hipoglucemiantes, ¿sí? Antes de empezar con los hipoglucemiantes, quiero que repasemos un poco acerca de la diabetes, ¿sí? ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por los elevados niveles de azúcar, ¿sí? Es decir, de glucosa en la sangre. Existen tres tipos de diabetes. En el caso de la diabetes de tipo 1, se caracteriza porque las células en el páncreas, que es el órgano encargado de producir la insulina, ¿sí? Están dañadas. Estas células no están capacitadas para producir la insulina, por lo tanto, esta hormona, que es tan necesaria para regular todos los niveles de glucosa en la sangre, no la tenemos en el cuerpo, ¿sí? Esa es la diabetes de tipo 1. Esta diabetes de tipo 1 también se denomina diabetes de los insulinodependientes, es decir, que todos los pacientes que tengan esta diabetes de tipo 1 van a necesitar un aporte externo de insulina, ¿sí? Es decir, que van a tener que inyectarse diariamente la insulina para poder controlar los niveles de glucosa en la sangre. Esa es la diabetes de tipo 1. Después la diabetes de tipo 2 se caracteriza porque los receptores celulares que dejan entrar a la glucosa, a las células se encuentran dañados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay distintos ingresos, ¿sí? Es decir, que vamos a decirles que son como puertas, una cosa así, para la glucosa en la célula, ¿sí? Si estas puertas, si estos ingresos están dañados, esto significa que la glucosa no va a poder entrar en la célula, por lo tanto se va a empezar a acumular en la sangre, ¿sí? Entonces ahí tendríamos la diabetes de tipo 2, ¿sí? Y por último vamos a tener la diabetes de tipo 3, que es la diabetes gestacional, y se llama así porque se da durante el embarazo, ¿sí? Es una condición muy especial que se da por el trastorno y los cambios que existen durante el embarazo por los cambios hormonales, ¿sí? Y puede descontrolar esto los niveles de glucosa en la sangre, ¿sí? Este tipo de diabetes gestacional pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, puede ser que la diabetes se comience en el periodo de gestación y termine una vez terminado el embarazo, o esta diabetes puede declararse durante el embarazo y después continuar por el resto de la vida, ¿sí? Todas estas situaciones, la diabetes de tipo 1, la diabetes de tipo 2 y la gestacional, pueden diagnosticarse, es decir, que pueden detectarse por un examen de azúcar en la sangre, de glucosa en la sangre, ¿sí? Se toma una pequeña muestra de sangre y se analizan los niveles que tiene para detectar
los tipos de cualquier tipo de diabetes, ¿sí? Y después se hace un análisis de glucosa oral en donde se toma una dosis de glucosa vía oral de un vasito, ¿sí? Lisa y llanamente es eso, y se analiza cómo el cuerpo sintetiza esa glucosa, sobre todo para detectar la diabetes de tipo 2. Sería este análisis de glucosa en sangre, ¿sí? Bien, esto sería entonces como un pantallazo general de lo que es la diabetes para que estemos listos para comenzar. Es importante tener en cuenta también en cuanto a la diabetes que es sumamente importante no solamente la medicación que vamos a tener a continuación, sino evitar todos los alimentos ultraprocesados con altos contenidos de glucosa, de azúcar, tener buenos hábitos de vida, evitar el alcohol, el tabaco y el sedentarismo sobre todo, ¿sí? Esto no es solamente para la diabetes, sino para muchos tipos de enfermedades, ¿sí? Los principios activos, es decir, las drogas que se utilizan hipoglucemiantes para disminuir los niveles de glucosa en sangre, son toda esta lista que ustedes tienen acá, y a continuación vamos a ver la acción que tiene cada uno de estos principios activos, ¿sí? El primer principio activo que vamos a ver es la metformina, muy utilizada para tratar la diabetes de tipo 2 y se considera que es un normoglucemiante. ¿Esto qué quiere decir? Que normaliza los niveles de la glucosa en la sangre, ¿sí? ¿Cómo va a hacer esto? Va a ayudar a la absorción, es decir, va a retrasar, digámoslo así, la absorción de la glucosa, es decir, del azúcar, en el intestino delgado. ¿Se acuerdan cuando vimos sistema digestivo hace mucho, mucho tiempo? ¿Sí? Cuando vimos sistema digestivo, vimos que todos los nutrientes se absorbían en el intestino delgado, es decir, que pasaban desde el intestino a la sangre los llevaba a todas las células, ¿sí? Lo que hace la metformina es retrasar justamente este pasaje, esta absorción, para evitar que los niveles de glucosa en la sangre aumenten, ¿sí? Pasan esta glucosa, se empieza a acumular en la sangre. Entonces lo que hace es hacer todo este proceso más lento para ayudar al paciente a controlar justamente los niveles de glucosa en la sangre, ¿sí? Los próximos principios activos que vamos a ver son clorpropamida y glibenclamida, ¿sí? En este caso, lo que hacen este tipo de fármacos es intensificar la producción de ¿qué? De insulina, ¿sí? ¿En dónde? En el páncreas. Recordemos que el páncreas es el órgano que produce la insulina, que la insulina es la hormona que se encarga de producir digamos, regular los niveles de la glucosa en la sangre, y lo que hacen estos principios activos es intensificar entonces la producción de insulina por parte del páncreas, ¿sí? Esto, el anterior, metformina y clorpropamida y glibenclamida, son antidiabéticos orales. Esto quiere decir que se consumen vía oral diariamente, por lo general previo a las comidas, ¿sí? Para evitar los picos de suba de glucosa en la sangre, ¿sí? Sigamos. Próximos principios activos son repaglinida y nateglinida, que también estimulan la secreción de la insulina por parte del páncreas. Próximo grupo de principios activos, vamos a tener acá a la acarbosa, que reduce la absorción de los polisacáridos, es decir, reduce ese pasaje que yo les comentaba anteriormente de los azúcares desde el intestino hacia la sangre. Esto evita que la glucosa se vaya acumulando en la sangre y que, por lo tanto, disminuyan en este sentido los niveles de la glucosa en la sangre, ¿sí? El próximo grupo de principios activos que vamos a tener va a ser la pioglitazona, que por su parte hace que incremente la producción de insulina por parte del páncreas, ¿sí? El próximo principio activo que vamos a tener, y lo puse así súper grande, es la insulina, que es el fármaco específico para el tratamiento de la diabetes de tipo 1 sobre todo,
También casos de diabetes de tipo 2 y también para la diabetes gestacional, es decir, para la diabetes durante el embarazo. Disminuye los niveles de glucosa en sangre muy eficientemente, pero lo malo que tiene es que lo hace muy rápidamente. Entonces, como contraindicación podemos encontrar que produce hipoglucemia, ¿sí? Muy rápidamente. Por eso los diabéticos tienen que llevar siempre un caramelito a mano, sobre todo los insulinos dependientes, para contrarrestar este tipo de bajones que se suelen producir y se traducen en el cuerpo como descompostura, debilidad, eh, ciertos temblores, etc. ¿Sí? Bien, vamos a ver el próximo principio activo, que es la exenatida, que también vamos a decir que potencia la secreción de insulina por parte del páncreas, ¿sí? El próximo que vamos a tener es pramlintida, que lo que hace es retardar el vaciamiento gástrico, es decir, el pasaje de la mezcla de bolo alimenticio entre el bolo alimenticio justamente y los jugos gástricos que se dan en el estómago, va a hacer que esa mezcla pase muy lentamente hacia el intestino, que se produzca la absorción también lentamente para que no se empiece a acumular la glucosa en la sangre, ¿sí? Y el próximo y último principio activo que vamos a tener dentro de los hipoglucemiantes va a ser la sitagliptina, que va a intensificar los efectos de la exenatida, que era el principio activo que vimos anteriormente, ¿sí? Estos dos principios activos por lo general se suelen tomar en conjunto, esto que quiere decir que se toma exenatida, y para mejorar el rendimiento de la exenatida y que el paciente obtenga entonces mejores resultados, se le receta junto con la sitagliptina, ¿sí? Estos serían entonces todos los principios hipoglucemiantes, es decir, que se encargan de disminuir los niveles de glucosa en sangre. Sigamos, entonces, vamos a pasar al segundo y gran apartado de nuestro tema, que es esta medicación crónica, que son los antihipertensivos. Segundo bloque, entonces, antihipertensivos. Que los antihipertensivos son fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿sí? ¿Y qué es entonces lo que vamos a tener que tener en cuenta acá? Vamos a comenzar definiendo, como hicimos anteriormente, los conceptos más importantes de la hipertensión, ¿sí? Ahí tenemos la definición. ¿Qué es la hipertensión? Es una enfermedad que se caracteriza por la presión elevada en la pared de las arterias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando vimos sistema circulatorio que vimos que el corazón se contrae y expulsa muy fuertemente la sangre por las arterias? Esa es la presión. Es la fuerza con la que la sangre empuja las arterias, ¿sí? La presión arterial es algo normal, la tenemos naturalmente. Nuestro corazón late todo el tiempo y nuestro corazón empuja todo el tiempo las arterias. Los valores normales, ¿sí? Ahí en el cuadrito que tienen abajo, en el cuadrito azul, celeste, lo dice. Óptima. Los valores normales, 120 la sistólica, 80 la diastólica, ¿sí? Esto es una presión normal con valores de 120 sobre 80. ¿Qué es la presión sistólica? Es cuando el corazón late, es decir, cuando empuja más fuertemente. Y después la diastólica es cuando el corazón se relaja, es decir, que empuja pero un poquito menos. Por eso el valor mayor, vamos a decirle el valor de la sistólica, y el valor menor de la presión le vamos a decir la diastólica, ¿sí? Sistólica y diastólica. Entonces, la presión arterial está compuesta por dos valores. El más grande es el valor de la sistólica y el menor de la diastólica. Los valores normales son 120 sobre 80. Ese sería el valor normal, ¿sí? O menor, como tienen ahí ustedes en el cuadrito. ¿Cómo lo traducimos nosotros a esto? Le decimos, tiene de presión 12,8, ¿sí? Eso es lo más común que decimos en la jerga cotidiana, digamos, ¿sí? Ya, si aumenta ese tipo de valores, vamos a estar en un caso de hipertensión, ¿sí? Miren ahí los valores.
normal alta y un 13,8, casi 9, ¿sí? 130, 139, 85, 89. Hipertensión grado 1, ahí ya tenemos un tipo de hipertensión, 140, 159, o sea, 14, casi 16, ¿sí? 90, 99, ahí casi 10, ¿sí? Casi 100 en realidad sería el número completo, pero yo se los resumo como se hace normalmente. Hipertensión grado 2, 160, 179 y la diastólica 100, 109. Hipertensión grado 3 mayor que 180, es decir, más que 18, ¿sí? Así se abrevia, se le saca el 0, no significa nada, sino que es para simplificar los términos, digamos, y después vamos a tener, por último, la hipertensión sistólica, ¿sí? Que es aquella aislada, perdón, que es aquella en donde va a aumentar solamente, digamos, la alta, la sistólica. La baja es más o menos normal, ¿sí? Esto es como para que tengan un paneo de los valores, ¿sí? Para que tengan más o menos ahí un valor de referencia de la hipertensión, ¿sí? ¿Qué es lo primero que va a hacer el médico en este caso? Lo primero que va a hacer es tratar de controlar los niveles de la hipertensión a través de una dieta saludable, dejando de lado el sodio, es decir, consumiendo todos los alimentos sin sal, ¿sí? Aumentando el ejercicio físico, teniendo buenos hábitos de vida, descansando lo suficiente, dejando el alcohol, el tabaco, etc. ¿Sí? Eso por un lado. Si con estos cambios no responde y la presión sigue estando alta igualmente, ¿sí? En ese caso ya se va a recurrir a la farmacología antihipertensiva, es decir, todos los principios activos que sirven para disminuir la presión de las arterias, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo es la clasificación de estos principios activos a continuación y la acción que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Empecemos entonces. Los diuréticos. ¿Qué es lo que hacen los diuréticos? Lo tienen ahí en esta hojita. Disminuye el volumen sanguíneo por la eliminación de la orina. ¿Sí? Los diuréticos, por definición, nos producen ganas de orinar, ¿sí? Y a través de la orina nosotros vamos a eliminar sales, sobre todo, y minerales, que lo que hacen es hacer como un poquito más gordita la sangre. Si la sangre está llena de estos minerales, empieza a empujar más fuerte las paredes de las arterias. Entonces, a través de los diuréticos se eliminan estos minerales que hacen que la sangre aumente de volumen y por lo tanto disminuye la presión, ¿sí? Después tenemos otro gran grupo que son los bloqueadores adrenérgicos beta, que bloquean el efecto de la adrenalina, que la adrenalina es una hormona que nosotros tenemos naturalmente y que es vasoconstrictora. ¿Qué quiere decir que sea vasoconstrictora? Que hace que los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, se contraigan. La acción de este tipo de hormona es normal, ¿sí? Pero si ya esta acción prevalece durante mucho tiempo, entonces ya puede provocarnos un aumento de la presión arterial en las arterias y generar un caso de hipertensión. Y es allí cuando debe ser controlada por este tipo de medicación, ¿sí? El próximo que vamos a tener son los bloqueadores de canales de calcio, ¿sí? Que lo que hacen es bloquear la contracción, pero en este caso ¿de qué? De los músculos, ¿sí? Alrededor de las arterias. No de el vaso sanguíneo en sí, sino de los músculos que rodean la arteria. Y de esta forma disminuyen la presión arterial, ¿sí? Vamos a tener también los bloqueadores de la enzima convertidora de la angiotensina, que también es una hormona vasoconstrictora, es decir, que hace que se contraigan los vasos sanguíneos, ¿sí? Y lo que hacen básicamente estos principios activos es que impiden la producción de la angiotensina. Después vamos a tener los bloqueadores de los receptores de la angiotensina,
que lo que hacen estos es impedir la acción de la angiotensina. Los anteriores impiden que esta hormona se produzca. Y estos dejan que la hormona se produzca, pero impiden la acción, ¿sí? ¿Cuál es la acción? Como ya les había comentado, que hacen que los vasos sanguíneos se tensen, ¿sí? Si se tensan, la sangre aumenta con mucha más presión y empuja más sobre las paredes de las arterias, lo cual aumenta la presión, ¿sí? Y por último tenemos los inhibidores centrales y periféricos, que estos se centran su acción en un tipo especial de hipertensión, que es aquella hipertensión que no responde a ningún tipo de fármaco. Es un tipo especial de pacientes que ya han sido tratados con diuréticos, que los tenemos acá, que han sido tratados con 2 o 3 de los otros fármacos, ¿sí? Pueden ser un bloqueador de canal de calcio, un bloqueador adrenérgico beta, ¿sí? Se han combinado y aún así no se ha logrado bajar la hipertensión. Para este caso se utilizan los inhibidores centrales y periféricos porque no actúan sobre el músculo o sobre el vaso sanguíneo, sino que actúan directamente sobre el sistema nervioso, ¿sí? Sobre el sistema nervioso, disminuyendo la presión arterial, ¿sí? Esto es como un último caso solamente para esos pacientes y es muy complicado la utilización de estos inhibidores centrales y periféricos porque producen daños en el sistema nervioso su utilización. Entonces se deja como último recurso para aquellos pacientes cuyo organismo no responde a la farmacología anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir como resumen de todo esto que acabo de hablar? Podemos decir que los diuréticos actúan disminuyendo la presión a través de la eliminación de la orina. Los bloqueadores adrenérgicos beta actúan sobre la adrenalina. Los bloqueadores de canales de calcio actúan sobre la contracción de los músculos que rodean las arterias. Los bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina impiden la producción de la angiotensina. Los bloqueadores de los receptores de la angiotensina impiden la acción de la angiotensina y los inhibidores centrales y periféricos disminuyen la presión a través del control nervioso. Punto. ¿Sí? Respiremos juntos. Bien, después ustedes tienen cada uno de los principios activos que corresponden a esta explicación, que lo que quiero que hagan es que los lean muy bien, muy atentamente y que estudien los nombres de memoria, por favor. ¿Sí? Vamos a pasar entonces a el último apartado, nuestro apartado número 3. Ya vimos los hipoglucemiantes, ya vimos los antihipertensivos y vamos a ver ahora el fármaco utilizado en casos de hipotiroidismo, ¿sí? ¿Cuál es este principio activo? El número 3, la levotiroxina, ¿sí? Levotiroxina. ¿Y qué vamos a estudiar de la levotiroxina? Específicamente, ¿qué es? ¿Sí? La levotiroxina es una hormona tiroidea que se utiliza para casos de hipotiroidismo. Cuando hay hipotiroidismo, se caracteriza porque es una condición especial de la tiroides en donde la tiroides no produce la cantidad de hormona tiroidea necesaria, ¿sí? Por eso se llama hipotiroidismo. Hipo es bajo, poco, ¿sí? Poco nivel de hormona tiroidea, ¿sí? En la parte derecha de la pantalla ustedes tienen una imagen en donde tienen algunos de los síntomas del hipotiroidismo, ¿sí? Cabello seco, irritabilidad, cansancio, piel seca y también áspera, ¿sí? Y se da por la disminución de la hormona, de la glándula, perdón, de la tiroides disminuida, ¿sí? En este caso, la levotiroxina lo que hace es reemplazar estos niveles de glucosa en la sangre que se encuentran disminuidos de manera oral. Estos fármacos deben tomarse todos los días, ¿sí? Para obtener el reemplazo de la hormona tiroidea, ¿sí? Y también es un tratamiento, como estamos viendo en la medicación crónica,
que debe tomarse todos los días durante toda la vida del paciente. ¿Sí? Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Les mando muchas gracias, como dice acá en el video. No se olviden, por favor, de estudiar siempre y repasar. Y les deseo que tengan una hermosísima semana, ¿sí? Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima clase. Les mando un besote. Adiós.